Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Les agradecemos muchísimo a todos los que se conectan a este estudio cronológico de la Biblia. Siempre será una bendición poder saludarles y poder tener este tiempo de estudio unido. Y les voy a invitar para que hagamos una oración a Dios y le demos gracias porque nos concede tener este momento en su presencia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora nos acercamos, Dios, delante de tu trono. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, nos bendigas a través de tu palabra. Señor, te rogamos que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, que nos des, Señor mío, de tu gracia para poder comprender las Escrituras, Señor, en el nombre de Jesús. Danos inteligencia del Espíritu, Señor. Y te rogamos que bendigas a todos aquellos que, Señor, van a entrar a este estudio, que van a escuchar esa ponencia, Señor, que tú les bendigas, que bendigas, Padre, sus vidas, sus almas, en el nombre de Jesús. A tu nombre la gloria, el honor y la alabanza, Señor, por siempre. Agradecemos tu amor para con nosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Le damos al Señor gracias. Y bueno, vamos a iniciar en esta noche con este estudio cronológico de las Escrituras y vamos a situarnos ahora en Génesis capítulo 9, versículo 18 al versículo 29. Aquí solamente es un versículo, así que vamos a leerlo y vamos a estar ahí narrando cada versículo hasta llegar al versículo 29. Dice la Escritura así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, aquí llama la atención, hermanos, para que podamos comprender un poquito los versículos que vienen, porque hay una repetición aquí de las frases, y aparentemente es una repetición vana, pero no. Tiene un propósito cada repetición de los versículos. Y aquí nos da a conocer a Cam como el padre de Canaán, ¿sí? Canaán es aquel al que Noé maldijo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué, pero no fue que Noé haya maldecido a su hijo Cam, sino a su descendencia. Entonces vamos a ver la trascendencia que tiene esta maldición en contra de la descendencia de Cam. Amén. Y también, hermanos, vamos a analizar ahora los nombres de los hijos de Noé y cómo estos nombres trascienden en la historia y estos nombres tienen una connotación que hasta el día de hoy, hermanos, sigue repercutiendo en la historia y en el mundo en el que vivimos. Entonces vamos a ver aquí el nombre de cada uno de los hijos de Noé. Primero vamos a ver a Sem. Sem, que significa marca o memorial, honor, autoridad, célebre o fama. Ese es el nombre de Sem. Y el nombre de Cam es que significa cálido, y el nombre de Jafet o Efet, que significa expansión. Son tres nombres distintos. Si usted ve a Cam, ahí se le ilustra como un hombre de color, de piel negra, ¿sí? Entonces, eso hace honor a su nombre. Amén, cálido. Y en el caso de Jafet, la bendición hacia Jafet es una bendición de expansión. Jafet es el que en su descendencia se expande más que incluso Sem. Amén. Y en el caso de Sem, que es conocido o su nombre se traduce como marca o memorial, autoridad, célebre o fama. Sem es el más conocido en la historia de todos los tiempos, hermanos. Más que Cam, más que Jafet. De hecho, tal vez no se hablaría de Cam ni de Jafet si no se hablase de Sem. Amén. Aún hasta el día de hoy, usted puede escuchar una palabra negativa acerca de Sem, como el antisemitismo en contra de Sem, ¿sí? O los que están persiguiendo a los semitas. Esa es otra palabra, semita.
o semítico. Amén. Entonces, es el más conocido, es el más célebre, es el más ilustre de sus hermanos, aunque en cuestión de territorio no es el más grande sobre la tierra, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo estos nombres fueron adquiriendo ya territorios o la descendencia de los hijos o los hijos de Sem, de Cam y de Jafet fueron adquiriendo los territorios, ahorita lo vamos a ver, y cómo se fueron formando las naciones, y que de esas naciones nacieron los poderíos mundiales, que aún a nuestros días todavía se habla de ellos y todavía en alguna medida siguen influenciando en el mundo en el que nosotros vivimos. Pero antes vamos a ver, hermanos, este paréntesis que la Escritura nos muestra, que es el paréntesis de la embriaguez de Noé, ¿sí? Dice la Escritura, Génesis 9:21, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, ¿sí? No creo yo que Noé lo haya hecho de una manera premeditada. No considero a Noé un alcohólico tampoco. Yo pienso que probablemente esto se debió más bien a un acto accidental, ¿sí? No que se buscara embriagar como tal. Él plantó su viña, se fermentaron las uvas, probablemente él probó de las uvas fermentadas, tal vez las hizo jugo o las puso en agua, no sé. Y bueno, al final de cuentas se hizo vino, y entonces él probó ello, le gustó la dulzura y sin darse cuenta terminó embriagado. Amén. Entonces aquí se menciona ahí en la Escritura el primer hombre ebrio de la Biblia, ¿sí? Y también no solamente nos muestra esto de la embriaguez como tal, sino de los resultados de las personas que se embriagan, las personas que están dadas al vino, y los resultados negativos, porque no hay nada positivo en aquel que es dado al vino, aquel que hace del vino su amigo. El vino no es un buen aliado en la vida del hombre, porque lo que generaría solamente es mal. Vea lo que dice la Escritura ahí en Proverbios capítulo 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que tienen mucho, se detienen, mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Cuál es el estado del hombre embriagado? Es un estado de vergüenza, de dolor, de necesidad. Se pierde la conciencia, la cordura. ¿Qué fue lo que le pasó a Noé? Al final de cuentas, el haber bebido esa fermentación provocó que Noé perdiera el sentido y terminara desnudo dentro de su tienda. No dice la Biblia el grado de desnudez o la condición de Noé. No menciona la Escritura en qué estado se encontraba. Lo único que dice la Biblia es que estaba desnudo dentro de su tienda, ¿sí? Se entiende que su condición no era tan buena en ese estado. Ahora, ¿qué pasa? Por eso le decía, la vergüenza para Noé, haber vivido la vergüenza de que su hijo lo viera desnudo y en esa condición. ¿Qué condición? No sabemos, la Escritura no nos lo dice, pero dice que Cam, padre de Canaán, y ahí vuelve a repetir
padre de Canaán, porque la maldición no se lanzó contra Cam, sino contra su descendencia, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que entró Cam. Cuando entró Cam, ve a su padre que está desnudo ahí en la tienda, y en lugar de guardar silencio, en lugar de tener respeto hacia su padre, hacia la condición en la que él estaba, en lugar de honrarlo, él lo que hace es que sale y les cuenta a sus hermanos cómo está su papá dentro de la tienda. Se puede decir que lo desnuda. Desnudó su alma, su condición, su estado. Esto entiendo que a Sem y a Jafet les causó vergüenza. Les causó a ellos mismos pena. Ellos todavía tenían como que más respeto hacia su padre. Como que su padre, a sus ojos, no era para que estuviera en esa condición. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen, hermanos? Lo que ellos hacen es que Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros, algo así como una manta, una cobija, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Yo creo que la condición de Noé era una condición de mucha vergüenza, vamos. Ahora, ¿cómo lo vio Cam? ¿Cómo lo vio Cam? Que Noé terminó maldiciéndolo, hermanos, con una maldición muy fuerte. Noé maldijo, y no a Cam, maldijo a su descendencia. Tal vez si hubiera maldecido a Cam, ahí se acaba el problema. Pero no, maldijo a su nieto. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Recuerda lo que le dijo Jehová a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, Abraham es descendiente de Sem. Ahí va la bendición. Ahí va la bendición de Noé. Y en el caso de Jafet, dice: engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Sí? Engrandezca Dios a Jafet. Jafet, en un sentido ya territorial, es el que más alcanzó a cubrir la tierra. Es el que más territorio tiene, aún en el contexto moderno, es el que más territorio ha alcanzado en el caso de Jafet. Y en el caso de Canaán como un esclavo, como un siervo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí, y yo hago otro paréntesis porque hay un poder tremendo en la lengua, hermanos. No fue Dios el que maldijo a Canaán, a la descendencia de Cam, sino que fue Noé. Noé maldice a las generaciones de Canaán. Eso es tremendo porque vea lo que dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Hay un tremendo poder en la lengua del hombre. Y esto es algo que es bueno considerar, porque tal vez tú tienes un hijo, tienes una hija, y tal vez estás haciendo algo que no deberías hacer, maldiciéndolo. Y maldecir es desearle el mal a tus hijos. Cuando tú le dices a tu hijo: eres un inútil, tú lo estás maldiciendo.
Cuando le dices, eres un bueno para nada, tú lo estás maldiciendo. Cuando tú le dices, tú nunca vas a ser nadie en la vida, estás maldiciendo a tus hijos. Dios le ha dado a los padres autoridad para bendecir o para maldecir a los hijos. Es muy importante que frenes tu lengua para proferir una palabra que destruya la vida de tus hijos, porque Dios, hermano, respalda lo que los padres hablamos hacia nuestros hijos. ¿Sí? En ese caso Noé, bueno, él dice la escritura que él maldijo a su hijo justamente por lo que había hecho Cam, pero muchas veces los padres actúan con los hijos, maldiciendo a los hijos de una manera injustificada. Y esas palabras hacen de los hijos una maldición y convierten a los hijos, hermanos, de los hijos en una maldición. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros hablamos. Bendice a tu hijo, bendice a tu hijo. Dile palabras de bendición, palabras que lo alienten, palabras que lo hagan ser un mejor hombre, una mejor mujer. Pero no lo maldigas, no lo maldigas. Piensa de aquí en adelante qué es lo que les vas a decir, porque Dios te está escuchando y tienes una autoridad muy poderosa en tu lengua. Bien, vamos a entrar ya otra vez a la cronología, hermanos. Vamos a ver la cronología. Ya Noé, dice la escritura, que vivió Noé después que del diluvio 350 años. 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora, ¿cuándo muere Noé? Noé muere en el año 2006, después de la salida de Adán del Edén. Algo interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos han enseñado acerca de la tradición oral. La tradición oral es todo el conocimiento adquirido y que se va traspasando de una generación a otra. En los tiempos antiguos se dice que no había escritura. Entonces, ¿de qué manera se podía transmitir el conocimiento? La historia, decimos, bueno, a través de la tradición oral, de lo que los padres le enseñan a los hijos. Sin embargo, la Biblia no nos habla precisamente de una tradición oral como tal. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted ha analizado, dice que Noé vivió 350 años. Los patriarcas postdiluvianos, ellos vivieron muchos años. Estamos hablando de 300, de 200, estamos hablando de ya un número mayor. Entre generación y generación se fueron acortando los años de vida de los descendientes de los padres postdiluvianos. De tal manera, y aparte, que se empezaron a casar antes, más jóvenes, a los 30 años, más jóvenes, ya no esperaban tanto, sino que se casaban a una edad muy, muy joven y entonces empezaban a procrear a los hijos. Pero se iba disminuyendo también entre generación y generación el número de los años de vida. De tal manera que los padres postdiluvianos alcanzaron a los padres, en el caso de Abraham, Noé alcanzó a Abraham, porque Abraham nace por ahí del año 1948 después del diluvio. Y Noé muere en el año 2006 después del diluvio. ¿Qué quiere decir? Que ya Abraham había nacido para cuando Noé murió. ¿Sí? Entonces, es algo interesante. ¿Por qué? Porque había testimonio. No había una tradición, sino que había evidencia. Se vivía en el tiempo de Abraham. Entonces, había evidencias. Había palabra, había testimonio directo. Dios permitió que Noé
todavía viviera esos 350 años después del diluvio. ¿Para qué? Para que Noé siguiera siendo pregonero de justicia. Hasta que llegó Abraham. Abraham es, se puede decir, el que toma la estafeta para seguir el plan, el propósito bíblico, el propósito del Señor.